Beautiful the stars, beautiful the moon. Look all around. Beautiful the stars, beautiful the moon. Look. El proceso creativo de cada película es bien poco estándar. O sea, cada película de alguna manera se desarrolla, pero también ocurren cosas que uno no controla, que llevan las cosas por una ruta o por otra. Aunque uno más o menos sabe para dónde quiere ir, no sabe muy bien dónde va a llegar ni exactamente qué va a pasar en el camino. Entonces, incluso creo que no hay tanta diferencia entre trabajar con un material original y con un material adaptado. O sea, uno tiene de alguna manera como algunas ideas, algunas imágenes, fragmentos, en algunos casos un personaje claro, y de ahí en adelante viene como todo un proceso de convertir eso en un guión por una parte, pero también como en un concepto, como en algo que es más global que solamente un guión. La voz en off empezó su proceso cuando yo estaba estrenando Ilusiones Ópticas. Cuando estábamos haciendo el sonido de esa película y después cuando estábamos preparando el estreno, me dieron ganas de hacer una película que tuviera más que ver con el diálogo, o con la falta de diálogo, o con lo que el diálogo a veces enmascara, o con la energía que a veces el diálogo carga. O sea, creo que no solamente se trata como de que haya comunicación o algo que se transmite o algo que se oculta, sino que también algo que pasa como en un nivel que es más material, cuando la palabra se pone en el mundo y que va mucho más allá de su contenido de lo que se está diciendo. Dándole vuelta a eso, tenía ganas de hacer una historia que tuviese que ver con la familia. Era un tema que ya había tratado un poco en mis cortos y un poco también en Ilusiones Ópticas, pero como de manera más no tan protagónica, y quería hacer una historia que fuera de frente, una historia familiar. Entonces fue un poco como una historia familiar, una historia que tenga que ver con el diálogo. Y una vez leí algo sobre las voces en off que me hizo pensar que la voz en off, o Voces en Off, que fue el título con que trabajé en un principio, era un buen título. En la película que yo hice, el problema, si lo pensamos como conflicto, es un problema narrativo. Es como que no hay relato. Como que los personajes necesitan un relato. Y no necesariamente lo van a conseguir. O no tan fácil, digamos. Hay muchas películas que tienen que ver con dramas familiares donde las cosas se solucionan así como por medio de un clímax único. Y yo creo que todos los que hemos vivido en familia y hemos reflexionado acerca de eso, sabemos que esas cosas no funcionan así. Yo siempre he tomado bastante distancia del realismo cinematográfico. En esta película sentí que era importante avanzar en esa dirección, en la forma pero también un poco en el fondo. Y pensar que estas cosas finalmente son mucho más opacas y mucho más oscuras y no necesariamente tienen solución, que es lo que se supone que una película tiene que tener, una solución. Pero me parecía que aquí a lo mejor era importante subrayar esa falta de solución, que es algo que de alguna forma vuelve y que podemos rodear, pero que es una zona en la cual no vamos a llegar a reacomodar las piezas y generar como una evolución de personajes como se supone que tiene que tener un guión correcto. Yo pienso que una película no necesita una solución, no necesariamente tiene que tener una solución. Creo que hay muchas maneras de estructurar una película, estructurar un relato. Lo que pasa es que hay como un molde que es dominante, que se impone y que es el más fuerte, digamos. Pero podríamos hacer una larga lista de películas que no funcionan así y que en muchos casos son películas que son inspiradoras y valiosas para mí.